Listo. Pues un enorme gusto llevar a cabo esta entrevista con el doctor Enrique Propín Frejomil. El doctor es uno de los investigadores adscritos al Instituto de Geografía de la UNAM. Bueno, él nos va a dar como mayores referentes, pero es uno de los investigadores de este grupo que impulsa en la máxima casa de estudios del país la investigación en relación al turismo. Estoy muy contenta de que nos haya aceptado llevar a cabo esta entrevista y le pido, si fuera tan gentil, de poder presentarse y comentarnos la línea de investigación sobre la cual él trabaja en relación al turismo. Antes que todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Maribel Osorio, y para mí, querida, admirada, amiga y colega, Maribel. Te llamaré Gracias. Maribel. Sí, llevo trabajando, me encanta esta experiencia que estás impulsando. ¿Sí? Gracias. Creo que es una experiencia que aglutina, es un movimiento prácticamente, por lo que he visto ya en los podcasts anteriores, un movimiento intelectual fuerte, muy interesante, que si bien aglutina las instituciones de los participantes, todos estamos reunidos dentro de la Academia Mexicana de Investigación Turística. Me parece sensacionalmente la iniciativa. Creo que es un momento de captura, de reunir distintos puntos de vista, inflexiones, intereses de cada uno de los integrantes y justamente, pues sí, me parece una experiencia fenomenal, te lo agradezco muchísimo. ¿Sí? Que te hayas acordado de mí. ¿Sí? No, por favor, gracias a ti. Llevo trabajando en el Instituto de Geografía de la UNAM, en el Departamento de Geografía Económica desde el año 1993, que fue mi momento de arribo a México. Ahí junto con el querido amigo inolvidable aunque no lo vea, amigo y amante de la MIT, Álvaro Sánchez, comenzamos a trabajar turismo, bueno, masificado, sol, playa, etc. Pero después cada cual dentro del grupo, hay varios miembros, cada cual nos fuimos especializando por la razón que fuera, en algún tipo de turismo en específico. Y desde el año 2007, también bajo iniciativa del doctor Álvaro, y un buen día me dice, justamente en la base del Cristo de las Noas, en Torreón, me dice, ¿y por qué no trabajas turismo religioso, qué sé yo, tú? Bueno, pues vamos a entrarle. En aquel entonces, nada, empezaron las exploraciones, etcétera, pero hasta el día de hoy hemos venido trabajando. Algunos trabajos un poquillo específicamente de turismo religioso, con distintas nociones, un poquillo alejado por necesidad, percolando dentro de la geografía de la religión, pero de una manera u otra fuimos fraguando algunas publicaciones sobre distintos lugares, los más enigmáticos, recintos particularmente de la religión católica, aunque una vez incursioné un poquillo en la santería en Cuba como un atractivo turístico. Pero bueno, con ese stock es que comparezco aquí contigo, Maribel. Gustazo. Gracias, gracias, Enrique. Pues entremos en materia directo. Inicio con la primera pregunta. Desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido los impactos más significativos que ha tenido el turismo en México a causa de la pandemia por COVID-19? Te escuchamos. Bueno, en esa perspectiva me voy a mover un tantito. Por supuesto. Al turismo religioso. Evidentemente, la verdad es que el turismo se vino abajo, eso es indiscutible. Si lo queremos ver en el sentido duro de las estadísticas, pues ahí la Organización Mundial de Turismo ahí lo apunta, con diferencias entre regiones del mundo, etcétera. Pero se vino abajo. Pero ahí quiero que en forma singular enfatizar iba a ser el hilo conductor de esta plática, ¿qué pasó en el turismo religioso? Y quiero posicionarme a una de las características que la literatura de años, muchos años atrás, apareció como característica que singulariza al turismo religioso.
particularmente una viene al caso con la pregunta. Y la afirmación era de que era un segmento que tendía a crecer en momentos de crisis. Evidentemente, la fuente como que no explicaba el por qué, pero era muy razonable, ¿sí? La movilidad por motivos religiosos, evidentemente, descansa sobre la fe, en sentido general, ¿sí? Y el ser humano, cuando pierde toda esperanza en momentos de desesperación, los más críticos de su vida, pues tiende a refugiarse en el mundo sobrenatural. La afirmación era razonable en ese sentido. Ahora, vamos a empezar a aplicar un poquillo que en este momento. Nadie discute la veracidad de esa información cuando nos remitimos a los hechos de la nefasto hecho de la destrucción de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Días después, la Organización Mundial del Turismo afirmaba, el turismo se vino abajo, ¿sí? El temor cundió en el mundo, pero señaló que habían crecido dos segmentos del mercado, el de cruceros y el religioso. Nadie discutía el por qué no, evidentemente. Pues sí, había que montarse en un avión, nos encomendamos y vámonos hacia el lugar. O sea, la afirmación se vio muy nítida, muy vital en aquel acontecimiento. Pero ¿qué pasó ahorita? ¿Qué pasó ahorita? Los lugares de destino cerrados. La movilidad a puertos, aeropuertos restringida. En algunos lugares sencillamente cerrado por completo. Finalmente estuvo el gran encierro. Fue un confinamiento. Y sobre todo, los primeros meses, pues el miedo y el desconcierto. Porque en el encierro eran noticias constantes, qué sé yo, diarias y diarias y diarias. ¿Qué pasó? Se está acabando el mundo. Fue un momento muy crítico. No quiero decir que haya desaparecido, aunque para muchos seres humanos, yo lo estoy viendo a diario, ya desapareció. Ni cubreboca, la sana distancia es de 1 milímetro, pero las estadísticas todavía siguen. Sí, digamos como que, vamos a ponerle que ojalá, que prácticamente que desaparezca. Pero bueno, en fin, ¿qué pasó? Con este hecho, con esto que hemos vivido, podemos descartar por completo esa afirmación que data de muchos años atrás. Y aquí habría que detenerse un poquillo. Esta crisis fue distinta a la de la Torre Gemela. Por tanto, partimos de una base. Entonces, la otra parte de la afirmación es que creció. ¿Sí? Y aquí es donde tenemos que puntualizar algo que podríamos hablar mucho tiempo, pero me voy a detener nada más, no en un rastreo a través de YouTube o en redes sociales, me voy a detener con una experiencia personal. ¿Sí? Me registré en una peregrinación a Tierra Santa a principios de 2021. Ya aparecían los preparativos en YouTube, etcétera. Hice la ficha de registro y inmediatamente que me registré empezó a llegar información por correo. Los preparativos y el programa. Comenzaba el miércoles de ceniza, terminaba 2 días después del domingo de resurrección. Voy a hacer una sinopsis bien apretada del relato porque quiero sacar algunas conclusiones para el cierre de esta primera pregunta. Me voy a detener en 4 enlaces que mandaban diario. Primero, la actividad como tal de la experiencia de la peregrinación virtual. Había una primera parte, más o menos 45 minutos, que era la visita a un lugar en Tierra Santa. Se seleccionaron lugares desde el Antiguo Testamento hasta, por supuesto, llegar ya previo a la Semana Santa y Semana Santa, los lugares santos registrados en el Nuevo Testamento. Se vio en el enlace, poco a poco, primera vez que experimentaba algo así en forma sistemática y diaria y tanto tiempo, ¿sí? Evidentemente los relatos que hacía el sacerdote que dirigía toda esta experiencia eran sumamente interesantes. No solamente se podía visualizar el lugar, daba una explicación histórico-geográfica, daba la explicación bíblica y el significado profético del lugar, e incluso había una descripción sobre la función actual, si era un área natural protegida, una playa, un centro turístico, etc. En verdad la información era espectacularmente buena. Si añadimos a eso, que no solamente era la noción y el conocimiento físico, visual, de un lugar donde él se establecía y explicaba, ¿sí?
Pues sí, los drones ahí tuvieron una función importante, porque se podía ver el Monte Carmelo en un dron espectacular, el mar de Galilea espectacular, total. Creo que esta experiencia me conllevó a erradicar el dicho común que no se puede estar en misa y en procesión. Pues sí, en el mundo virtual sí, porque al mismo tiempo de las explicaciones, yo en el espíritu investigativo, espíritu chismoso, iba rastreando los comentarios, ¿sí? Y eran comentarios extraordinarios. En algunos casos, yo incidiendo un poquito en el grupo, pues sí, también mandaba saludos, bendiciones desde la Ciudad de México. Y sí, empezaron a aparecer desde tal ciudad, tal país, por lo menos para ir generando el perfil de dónde eran los que estábamos enlazados. Y evidentemente ahí ya se empezaron a ver comentarios de agradecimiento. Los que estábamos, no me atrevo a decir que el 100%, pero sí una importante cantidad, ni hemos ido a Tierra Santa, ni vamos a ir. Por tanto, lo que estábamos viviendo era una experiencia espectacular de alguien que sí reside en Tierra Santa y tenía un nivel de información sumamente interesante que le estaba transmitiendo. Finalmente, estas sesiones terminaban con unos comentarios esplendorosos, algunos se ganaban corazoncitos, señalamientos, de todos, y fue una experiencia evidentemente que nos marcó. Ahora, voy a saltar el segundo enlace, solamente voy a comentar 4. La segunda era inmediatamente que se terminaba la visita al lugar, la experiencia en el lugar, se pasaba a la Eucaristía. ¿Sí? De la Eucaristía voy a señalar 2 elementos. El contraste entre la visita al lugar y ya la ceremonia religiosa, sí había un contraste que no era de más o menos del 100%. Normalmente se reducía la cantidad de personas. Algunos momentos era muy poca la diferencia, pero si había no había que pasar mucho trabajo rastreando los comentarios para ver la coincidencia de lo que estábamos enlazados. Quiero comentar algo. A partir de que pasaba el tiempo me daba cuenta de algo, ¿sí? Alguna persona me llamaba la atención por algún comentario y prácticamente lo que experimenté era prácticamente pues una iglesia, era una comunidad invisible pero visible de manera virtual. Sí, había una especie de retroalimentación, de experimentación, etcétera, y se generó un espíritu comunitario en el cual había interacción entre nosotros mismos y con el sacerdote que guiaba la actividad. Ahora, en la ceremonia religiosa, 2 cosas. La primera, que fue la señalada, siempre era ligeramente más pequeña la cantidad de enlazados en ese momento. ¿Por qué? Las razones no las sé, pero pueden ser varias. Me viene a la mente el tiempo. O podría ser, pues lo primero, pues estaban atrapados en el sentido de la motivación cultural religiosa. En lo segundo, nos quedábamos únicamente con las religiones. Son las 2 grandes vertientes de la movilidad del turismo religioso. El segundo aspecto era la entrada de la Eucaristía. Imposible la lectura de la cantidad de personas que agradecían, que hacían peticiones, y la lista de difuntos, misa de difuntos. Esa es una tradición que se pierde en los orígenes del cristianismo institucionalizado. Se remonta siglo IV y se le atribuye a Ambrosio, San Ambrosio, primer obispo de Milán. ¿Sí? Aquí quiero puntualizar algo, un poquillo bastante profano, ¿sí? Que pervive. Lo vemos en la parroquia. Cuando acontece esto y solicitamos ese tipo de actividad, siempre hay donativos, ¿sí? Me quedo con esa idea hasta ahí. Y el penúltimo enlace que voy a decir es el enlace con un banco en una ciudad importante de Estados Unidos, en el cual se podrían hacer la transferencia. Y el último enlace,
que sí me metí y sí lo rastreé. Es la tienda de el proyecto, que tenía un buen abastecimiento y era muy interesante. Ahí estaban catalogados productos. Libros, yo compré uno de la experiencia, a mí me llegó a la semana, muy bien estado, muy buen estado, artículos de joyería, souvenir, por supuesto todo de Tierra Santa, arena, madera, etcétera, agua bendita, artículos concernientes a la peregrinación, playeras, gorra, los símbolos que llevaba siempre el sacerdote era el del peregrino, el báculo y un farolito, símbolo de la luz de Jesús, ¿sí? En nuestro caminar. Ahí estaban ofertados. La tienda de Tierra Santa tenía también, estaba enlazado con una tiendita de un país latinoamericano. Se podía comprar en una en otra, mejor abastecida estaba la de Tierra Santa, pero se podía pedir. En fin, ¿a dónde quiero llegar esto? La afirmación, el turismo religioso feneció, desapareció durante el periodo más crítico de la pandemia, no me atrevería a decir que es inválida, sino que creció. Creció algo importante, y es justamente el espíritu del turismo, ¿sí? Que es el deseo por la experiencia, ¿sí? Traducido a la religión es la fe, es la experimentación de la persona, que no se pudo mover, pero siguió experimentando, eso está vivo. Mientras que se mantenga algo vivo, hay que ver después cómo se desarrolla. Pero eso no desapareció. Ahora, la otra idea es que creció, o al menos que no desapareció. Sí, no hubo movimientos de personas, porque además la imagen en Tierra Santa es del desierto de Atacama, ¿sí? Por no decir el Sahara, ¿sí? Pero sí se movieron otras cosas. O sea, se movió conocimiento, se movió información, se movió experiencia, que es hablar en el corazón del turismo, pero se movieron productos y se movieron dinero, ¿sí? Evidentemente hay que cuestionarse. ¿Quién elaboró las playeras? ¿Quién elaboró las gorras? ¿Quién elaboró la orfebrería que se ofertaba? ¿O los libros? Por supuesto, es innegable la afectación a través del comercio religioso, que es una de las partes más afectadas, junto con el turismo religioso, pero también los servicios de todo tipo, comercios de todo tipo, en los lugares, sobre todo aquellos lugares que una especialista en geografía de la religión, Seni Rosendahl, Río de Janeiro, estudió el fenómeno de las hierópolis, o sea, aquellas localidades o ciudades cuya función principal es la religiosa. Estoy refiriendo a Lourdes en Francia, Fátima en Portugal, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Chalma, cerquita de ti, Maribel, a Santana de Guadalupe, en los Altos de Jalisco, en torno al culto a Santo Toribio Romo. ¿Sí? Son localidades que giran. Todo lo que está gira en torno a la religión. Ese se vinieron abajo. Ahora, la idea es, los recintos se mantuvieron, ¿sí? E incluso desde los primeros momentos, la primera Semana Santa del 2020, inmediatamente las iglesias saltamos a lo disponible, que era el mundo virtual. Ya se habían modernizado. Y cuando digo modernizado, no solamente la Iglesia Católica o el Vaticano, el resto de las denominaciones cristianas, gnósticas, santeras, la que fuera. Se puede rastrear cualquier tipo de creencia. Reaccionaron rápidamente. Y sí, se puede ver, sí, se puede sondear experiencias de los primeros meses de desconcierto y de encierro. ¿Cómo yo lo veo? La afirmación de que el turismo religioso crece en momentos de crisis sigue siendo tan vital como se escribió hace unos 30 años. ¿Sí? Que fue un cimiento de potencial reunión, de deseo que una vez que se quite
todas las amarras, explota nuevamente. Ese fenómeno no solamente se le puede atribuir a periodos de crisis. Eso ha ocurrido en países donde en un momento determinado de la historia se identificó a la religión como el opio de los pueblos. Y evidentemente, pues aunque creyeras, no se iba a un templo, ni se iba a un lugar religioso, aunque sí se vivía una doble moral. ¿Sí? Dentro de mi casa tengo los demás, que no se vean, por supuesto, pero una vez que se destapó ese tabú, se vio de que no estaba muerto. Al contrario, se destapó con una fuerza muchísimo mayor. Por tanto, yo me sigo adhiriendo. Quien escribió que el turismo religioso tiende a crecer en periodos de crisis, lo escribió con plena madurez y seguridad de lo que estaba escribiendo. Aunque, repito, lo que hemos pasado rompía un poquillo la cuestión de la movilidad, lo cual significa que el turismo no murió. No murió. ¿Sí? Oye, qué interesante esto que nos has compartido, Enrique. No había tenido una referencia de una experiencia de turismo virtual como la que nos has contado, ¿no? Perdón, no te quise interrumpir, pero doy entrada, presento a mi tesista, Karina Pichardo Sánchez. Ella es la tesista del proyecto de la crisis del turismo y bueno, por eso nos acompaña. Sí, tuvo problemas para conectarse al principio, pero ya está con nosotros. Bienvenida, Karina. Gustazo conocer. Gustazo, doctor Enrique. Te decía que me parece muy interesante toda esta experiencia porque yo creo que nos revela como un escenario de un futuro, ¿no? Como un ejemplo de una posibilidad de turismo de futuro que se promueve, se acelera, ¿no? Su creación a partir de la pandemia. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, el turismo no muere, pero sí llegamos a un turismo cero, ¿no? Lo que se llamó el turismo cero, en función de la inmovilidad, ¿no? Básicamente el confinamiento es lo que pega al turismo y lo sume en su momento más crítico, ¿no? Las horas más oscuras, como se dijera en una película sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el punto es que efectivamente la fe mueve montañas, ¿no? Entonces, la fe, porque aquí la motivación no es el ocio, no es esta recreación, no es otras culturas, no es la otredad, ¿no? Es la fe, lo cual es poderosísimo. En ese sentido, me parece que se encuentran formas, ¿no? Se generan fórmulas para poder estar cumpliendo con estos actos de fe, ¿no? Que son muy personales en distintas religiones o en todas las religiones, pero hay nuevas modalidades para poder llevarlo a cabo. Y una de las, justo por eso la presencia de la fe en el turismo es esta movilidad especial, particular, ¿no? Por actos de fe, ¿no? El desplazamiento no tiene las expectativas del ocio que son y como muy inherentes a la actividad turística, ¿no? Sí, como tú lo dices, tenemos estos dos tipos de turistas religiosos, el que realmente se moviliza por la fe y el que hace como sus combinaciones, ¿no? Entre el ocio y la fe, ¿no? Pero pensando en la
naturaleza del turismo religioso y en que su motivación principal de desplazamiento es esta, encuentra cauces y encuentra fórmulas para poder estar cumpliendo con estas peregrinaciones, ¿no? Con estas asistencias a centros de gran significado, ¿no? De las distintas expresiones religiosas y estar presente y estar presente en los recintos sagrados, con las imágenes, ¿no? Con los paisajes, con los lugares que son altamente significativos. Y entonces esto le da una condición diferente a la posibilidad o la experiencia del turismo en el mundo virtual. Vamos, es una connotación como distinta. Tú recordarás que yo en una plática muy próxima, en la que comento que efectivamente el turismo virtual es algo que se va a detonar, que ya había iniciado, pero que es muy probable que detone, pero de manera importante y complementaria a la actividad turística, ¿no? Presencial, pero yo lo relacionaba con la gamificación. Y en este caso, lo que tú nos estás señalando es que la motivación, puede haber otra motivación, ¿no? Mucho más importante que solamente la gamificación o el ocio, así como te lo estoy escuchando, ¿eh? Maribel, fue un momento de emergencia. Muchas plataformas nacieron en ese periodo. Y lamentablemente, bueno, yo no cualifico, perdón, se me fue esa palabra. Pero hay que entender de que hubo muchos beneficiados con la pandemia, ¿sí? Y entre ellos, mucha gente se enriquecieron. No voy a decir nombres de plataformas, pero nacieron y de un día a la noche se convirtieron en multimillonarios. Sí. Finalmente nació para quedarse. Sí. Y finalmente el turismo o distintos segmentos o nichos del mercado, pues que lo aprovechen, ¿sí? Porque, bueno, hay un sector humano que no se mueve, ya sea por la edad, ya sea por cuestiones económicas, por limitaciones físicas, o por cuestiones familiares o personales, o la que fuera. Y finalmente, pues el ejemplo que puse, pues sí, la persona no se mueve, pero sí se mueve dinero, sí se mueve experiencia, sí se mueve información. Es muy valioso, ¿sí? Y entonces, que alguien se pueda beneficiar de un enlace, qué sé yo, bueno, el primero es el receptor, pero después el emisor también tiene sus ramificaciones, pequeñas, grandes, poderosas, pero también, o sea, finalmente hay movilidad, ¿no? De personas, lo cual no implica que no se muevan otras cosas, ¿no? Yo digo que si llegó, no va a desaparecer. Quizás el uso es distinto, pero va a seguir, como las redes sociales. Mira, esas nuevas tecnologías cuando nacen, díganle al autor de cualquier plataforma, va a desaparecer. Y además recuerdo que en el 2020 que emerge, también los correos que habían en contra de la seguridad, lo vulnerable de determinadas plataformas, fue espantoso, ¿sí? Y así todo sobrevivió, ¿sí? Entonces, y se fortaleció, ¿no? En fin, que llegó para quedarse, estimada Maribel. Claro. Déjame anotar algo que también me hace redimensionar esta posibilidad de turismo virtual que justo tú acabas de señalar, la posibilidad de la inclusión, ¿no? De la inclusión en segmentos de población que, como bien dices, no tienen la posibilidad de estar participando activamente en los desplazamientos físicos, pero que esto les abre un mundo. Ya se había dicho, vamos, esto ya tú lo lees en los textos, en los artículos científicos, pero me da la impresión de que se redimensiona, ¿no? A partir de esta tendencia actual
de la atención, la preocupación por la inclusión en términos generales, ¿no? Qué interesante, qué interesante, Enrique. Muchas gracias por esta No, visión, ¿no? Por todo esto que nos estás aportando. Paso a la segunda pregunta para continuar. ¿Qué cambios o cuáles son los cambios que consideras que podría tener el turismo en México en los próximos 5 años? lo completo. Solamente para la primera pregunta, identifiqué uno de las características que singularizan al turismo religioso. Ahora voy a decir la restante, bajo el Adelante, por favor. pretexto del escenario predictivo a corto plazo. Uno, es un turismo fiel, ¿sí? Es un turismo recurrente, se va selectivo. Sí, yo puedo creer en Dios, sí, 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 pero mi veneración no es la Virgen María, no, Guadalupe, no, Fátima, Lourdes, Carmen, Caridad, la que fuera, ¿sí? Y cada una de estas advocaciones, manifestaciones de Niño Dios, Jesús, la Virgen María, un arcángel, y por qué no Santa Prisca, ¿sí? Finalmente cada ser humano elige y es fiel. No le hace falta una promoción turística gubernamental, etc. No, es fiel. Es una transmisión de experiencias entre personas, ¿sí? Y una transmisión generacional, ¿sí? Hay dos rasgos más. Es un turismo complementario. Se puede, el motivo principal, ser el del negocio, de la salud, pero al mismo tiempo visitar un recinto. ¿Sí? Es absolutamente complementario, no lo niega. Y voy a retomar tu palabra, Maribel. Es un turismo desde su origen de inclusión social. Todos recordamos cuál fue la revista que todavía sigue estando absolutamente viva. Es el top de las revistas de turismo, bien custodiada, termino la idea ahí, bien custodiada, bien cuidada, pero sí marcó. El Annals of Tourism Research, desde un principio, sí marcó y guió prácticamente las ideas teórico-conceptuales del mundo y los especialistas del turismo, ¿sí? Y me voy a remitir a una autora, a Schmidt, en el año, si mal no recuerdo, 82, principios de los 80, ¿sí? Su modelación de tipificación de visitantes a lugares sagrados. Y yo particularmente adiciono lugares sagrados con magnetismo espiritual. ¿A qué me refiero con lugares sagrados con magnetismo espiritual? Aquellos que atraen a personas producto de algún acontecimiento sobrenatural. Apariciones físicas, Jesús, María, arcángeles, santos, apariciones de imágenes de bulto, la tilma, apariciones de manantiales de agua santa, etcétera, transformación, reacciones de las imágenes, lo que fuera. Son laboratorios, y de ahí llevó a Smith a su bien conocido modelo entre los extremos, a peregrino, turista secular, incluso ateo, ¿sí? Son lugares donde concurren, ¿sí? Por curiosidad, por cultura, por la preconcebida frase, va y pega el milagrito de alguien que se dice ateo, pero también refiere como lugares de transformación, en el cual llega la experiencia siempre marca. Se puede llegar ateo y sepa Dios cómo uno salga de Lourdes, después que se empape de agua santa. No lo sé. Pero es un rasgo que caracteriza al turismo, dentro de las características que singularizan al turismo religioso. Ahora, comienzo ahora no solamente con el resto de las características que lo singularizan y prácticamente le dan la personalidad como de segmento del mercado, sino en una afirmación muy cualitativa. Aparentemente puede ser una afirmación de esperanza, ¿sí? Aunque bueno, las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo ya en 2021 ya apunta, ¿sí? Una cierta
proceso de recuperación del turismo. Poco, en algunas regiones más que otras, pero ya apareció un momentito ahí como que eso es un indicio, ya, va para arriba. Ya vimos qué pasó el 28 de octubre en el recinto de San Hipólito en torno al culto a San Judas Tadeo. Y ya veremos qué pasa el 12 de diciembre en la Basílica. ¿Sí? El ranking hasta el momento, que esa cifra estimada, indirecta, la ofreció, quien marcó, fue la Oficina de Turismo Española que radica en el Vaticano. Y ahí lo fijó, 18 millones, 20 millones. A ver qué cifra, qué estimado aparece este 12 de diciembre. Pero todo para indicar que ya empezó a despegar. Ahora, la afirmación de partida es, esta no es la primera pandemia que sufre la humanidad, ni tampoco el primer conflicto bélico de años, ¿sí? E incluso conflictos, guerras religiosas que ha padecido la humanidad. Si después de eso, más rápido que tarde o lo que fuera, ¿sí? Hay un proceso de recuperación total e incluso de crecimiento con el tiempo. ¿Sí? Hay que ver el nivel de respuesta, que eso depende de países, lugares, condiciones que quizás giren en torno a. ¿Sí? Se va a volver a recuperar. Se va a volver a recuperar. Yo diría, a la pregunta, esa pregunta predictiva de corto, mediano o largo plazo, habría un escenario donde terminaría, acabaría, desaparecería el turismo religioso, y hasta me atrevería al turismo. La respuesta sería, pues sí, habría una crisis donde el turismo desaparecería y el turismo religioso también. Pero para fundamentar la respuesta, me voy a contrañir al tema que estoy trabajando, que es el de turismo religioso. Y aquí me refiero a la mente humana, ¿sí? A esa parte que psicólogos, neurólogos han tildado como la parte misteriosa de la mente, ¿sí? Y que algunos nombran el inconsciente, otros lo nombran como espíritu, otros lo nombran como el lugar de la energía personal conectada con la energía vital del universo, que otros lo nombran Dios, o Alá, o Mahoma, o Buda, o Jesús. Más o menos al mismo nivel, otros lo nombran Superman, Batman y la Mujer Maravilla, por aquello de los géneros, ¿sí? Pero otros lo identifican con Tarzán, Indiana Jones, Rambo, El Señor de los Anillos, Harry Potter, no olvidar a Harry Potter, ¿sí? Y me voy a callar por los personajes más oscuros, ¿sí? Se puede creer o no ese espacio misterioso del cerebro, pero bien que lo que escriben las historietas generan personajes en momentos históricos concretos. Superman no nació por gusto, ni la Mujer Maravilla tampoco. Y bien que Hollywood sabe de la existencia de esa parte misteriosa del cerebro, porque la verdad que las películas son muy redituables y son muy exitosas. ¿Sí? De cualquier manera, el ser humano en ese cachito, ¿sí? Que se le llama misterio, el misterio, pues el ser humano responde consciente o inconscientemente a preguntas que son básicas, vitales. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Por tanto, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me debo conducir? ¿Sí? Y las respuestas pueden estar entre haz el bien sin mirar a quién, cosa muy difícil, parafraseando a Jesús, ¿sí? O ir a un gimnasio para intentar acercarme lo más posible a Rambo, o a Superman, para ayudar a alguien en el mejor sentido de la palabra, ¿sí? Porque en la viña del Señor sabemos de todo, ¿sí? Es el uso que se le hacen a las cosas. En fin, sí había una manera de que desapareciera el turismo religioso o el turismo. Justamente es en la crisis en la cual desaparezcan los seres humanos, ¿sí? Evidentemente que mientras que haya un ser humano,
Siempre, sí, en la casa, se recrea uno en la casa cuando uno quiere. Sí, pero la playa no está en la casa, ¿sí? Con independencia que virtualmente la puedo ver. Yo puedo asistir a una ceremonia de manera virtual, sí, pero la cuestión es también que esos lugares están marcados. Es el lugar de una aparición, es el lugar que la deidad dejó una tilma o dejó un pozo. Finalmente, la mente, esa partecita no puede disociarse de la dualidad entre espacio sagrado y espacio profano. Mientras que eso ocurra, la necesidad del movimiento material y físico va a ser importante. Recuerdo un trabajo que hicimos junto con Álvaro, querido amigo Álvaro, en el Santo Niño de Atocha, ¿sí? Santuario de Platero en Zacatecas, ¿sí? Y en la última pregunta de la entrevista, fue un día entrevistando, apareció una pregunta un poquillo sesgada por nuestra parte, sí, muy sesgada. Santo Niño de Atocha, que es Jesucristo, que es Dios, si usted puede hablar con él en todas partes, ¿por qué se molesta en venir hasta aquí? ¿Sí? Y sí hubo un patrón bastante parafraseado, lo voy a decir, de respuesta que incluso aludían a la afirmación. Sí, yo estoy molestando a Dios todos los días, pero al menos una vez, cada 6 meses, cada un año, yo vengo a su casa. Era el momento donde él hace apariciones, es el momento de su recinto, el carácter discreto del lugar, el que genera la movilidad, y eso no va a desaparecer. Desaparecería el día que desaparezcan todos los lugares sagrados, ¿sí? No va a existir, o sea, va a pasar, pues sería la destrucción del mundo, incluido de los seres humanos. Es el único momento en que desaparecería. Esto es muy cualitativo. Aparentemente a lo mejor estoy dando nociones teológicas, pero no lo es así. Son muy tangibles. Es el ser humano con su cerebro, con su mente, se fija. ¿Quién sabe si en el turismo de aventura, lanzándose así en la selva costarricense, es el espíritu de Tarzán? No lo sé. La mente humana ocurren tantas cosas. Pero ahí están sus deseos, están sus expectativas, su necesidad de experiencia, ¿sí? Y aunque la puede vivir en el mundo virtual, en mi opinión, no va a desaparecer el mundo discreto, está ahí. Qué linda foto de Hawái, qué linda. Ay, la verdad que está bellísima, está bellísima. Ay, pero la verdad que Acapulco me queda aquí. Si voy a la Central del Sur, ahí, y está la playa, que veo a las personas, ¿sí? Experimento, ¿sí? Es una singularidad que te da la vivencia, ¿sí? Esa dicotomía que opera en nuestra mente, espacio sagrado, profano, induce a la movilidad. No se pudo en su momento, pero se va a restablecer. Y quiero recuperar la idea, otra de las características que estaba señalando y que también forma parte del conjunto de características singulares del turismo religioso, ¿sí? Que es la concurrencia, la inclusión social, ¿sí? Posterior a este trabajo hicimos un sondeo a turistas internacionales en la Basílica de Guadalupe los 12 de diciembre. Álvaro seleccionaba a sus 4 mejores estudiantes. Y voy a sacar solamente el caso de un italiano residente de Roma. Cuando el estudiante le preguntó la creencia, se autodenominó ateo. Ya los estudiantes estaban advertidos. No paren la entrevista. Se dice, complétenla. Queríamos aplicar el modelo de Smith, justamente. Pero bueno, se sabía, o por lo menos se pensaba, cuál iba a ser el patrón de respuesta posterior, si era ateo. Oh, sorpresa. Oh, sorpresa. ¿Es la primera vez que visita la basílica? No. Ah, no. ¿Y cuántas veces? No, esta es la 6ª vez. Y a la pregunta, ¿y regresaría? No, pues sí. Siempre que pueda, voy a seguir viniendo. ¿Cuántos lugares con magnetismo espiritual hay entre Roma, incluido Italia completo, la península, y México? Están los iconos así que del ranking de los lugares sagrados con mayor visita, ¿sí? Y por supuesto, a nosotros no se nos ocurrió una pregunta para despejar esa incógnita.
pero la estudiante sí. Óigame, ¿y por qué? Si usted no cree en Dios, menos en la aparición de la Virgen María, menos que haya dejado la tilma, ¿qué hace aquí? Más o menos con sus palabras, ¿sí? Y la respuesta fue, lo que me había cambiado la vida, y sigo viendo, son las expresiones de religiosidad popular del pueblo mexicano. Esa fue la respuesta. Una de las modales no eran festividades, no era ahí. No se contentaba con leer un libro de un antropólogo que diga, mira, la gente, las expresiones de fe son así, arrodillado, este viene así, esto viene. No. Aquella persona trascendía cualquier patrón de clasificación. Lo que quería era experimentar a las personas, ¿sí? Yo me imagino, entre distintos arrodillados, a lo mejor uno acapara la atención por la edad, por el peso, por el sexo, por las manifestaciones de la cara, por las manos, por lo que fuera. Pasar por la esterilla, debajo de la tilma, no es toda una escuela. A todo lo que hemos ido los 12 de diciembre vemos unos espectáculos grandes. Por supuesto, volvemos con el modelo de Smith. Hay quien pasa por la esterilla con su celular en plena festividad. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Digamos que es el creyente alegre, disipado, con su celular ahí, ¿sí? Pero lo experimenté. Hay personas, incluso extranjeros, incluso jóvenes. Me impresionó la imagen de un joven. Volvemos otra vez al espíritu de Superman, con ese biotipo, ¿sí? Arrodillado antes de la esterilla. Yo me quedé al final, medio que en un rincón, porque la muchedumbre era grande. ¿Quién sabe qué hacía arrodillado? Pero lo que sí sé fue que se paró y llorando pasó la esterilla, ¿sí? En fin, cuando uno acude al lugar, ve cada experiencia que sí uno puede capturar algo y se sensibiliza a través del mundo virtual, pero es irreemplazable. Y finalmente es una experiencia que te marca, transmite esa marca a los demás. Si eres profesor, de alguna manera, estudiantes, vecinos, familiares, es hereditario, otro de los patrones de difusión. En fin, el turismo religioso se va a revitalizar como el turismo también. O sea, son los indicios. Y este señor era ateo y viene y va a seguir viendo, por supuesto, complementario. Me imagino que saliera de ahí, viera su experiencia, le cambió la vida, pero disfrutaba de otro tipo de cosas. ¿Quién sabe si después visitó Teotihuacán, Chalco, lo que fuera? En fin, pues sí, hay una manera que desaparezca el turismo y el turismo religioso, ¿no? El día que desaparezcan los lugares, que desaparezca el mundo y que desaparezca el ser humano, ¿sí? Pues es que esta determinación, ¿no? Que tú nos pones sobre la mesa, que me mueve mucho a pensar en lo especial del turismo religioso. Fíjate, bueno, yo trabajo un autor que es Luhmann, es un sociólogo, y de parte de su teoría, que es muy, muy amplia, él habla de que el orden social actual está organizado a partir de distintos sistemas societales, ¿no? Y hasta que él fallece, caracteriza 10 sistemas societales y uno de ellos es la religión. Entonces, pero la característica del sistema religioso es que el código que estructura este sistema efectivamente es la inclusión, ¿no? O sea, y es diferente del resto de todos los sistemas, el económico, el político, el de la salud, etcétera, porque todos ellos tienen una forma de operar, ¿no? A través justamente de la inclusión y la exclusión, ¿no? Ahí se aplica de alguna manera, por algún criterio, este código, excepto el del sistema religioso, porque precisamente la religión, ¿no? Implica la inclusión de todos, independientemente de la religión que practiquen o de la fe o de la creencia que se tenga. Y esto me parece
muy fuerte y sostiene lo que tú estás afirmando, ¿no? Justamente lo que comentas, porque entonces el ser humano en ese espacio de misterio, ¿no? Siempre encontrará significados a los lugares y siempre habrá los espacios que son sagrados de manera personal, ¿no? A partir de una serie de cosas de cada individuo. Y el deseo entonces de ir a ese espacio sagrado, ¿no? Entonces, siguiendo esta lógica, tal y como tú le estás planteando, efectivamente, o sea, hay un impulso importante interno de cada persona por estar presente en lo que le significa un espacio sagrado. Y esa es la motivación del desplazamiento, que es sumamente fuerte, o sea, es muy importante para cada uno, ¿no? En este sentido. Y bueno, tú lo expresas muy bien a través de este ejemplo que nos dices, que así yo invoco, ¿no? A quien invoque en el momento y en el lugar en el que quiera, pero yo tengo que ir a ese espacio sagrado, ¿no? Para corresponder, para estar presente, para tener la experiencia, sentir y vivir la experiencia de estar ahí. ¡Qué fuerte! Enrique, qué fuerte. Hay una frase asociada a ese proceso, ¿no? Me acuerdo que es un artículo que se llama ¿En qué creen los que no creen? ¿Sí? Se podría traducir ¿en qué creen los que dicen que no creen? ¿Sí? Pero bueno, digamos que la razón de la investigación es que todos creemos en algo. ¿Sí? Si sacamos la cuenta durante el día, ¿cuántas veces utilizamos el verbo creer, que es el de la fe? Porque si no se cree, se sabe, pues ya es la razón. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces utilizamos el verbo creer? ¿Sí? De cosas que evidentemente pues no sabemos. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos como que está fijo y está latente y está vital en cada ser humano, que además lo drena según su experiencia, su expectativa. Además, somos un mix. ¿Sí? Decir que respondemos a una creencia pura es un mix. Otro artículo, lo que dice, pues cada ser humano único e irrepetible tiene su propio camino espiritual. Sepa Dios qué sucede en el lugar que entra de una manera, te ocurre algo que no te puedes explicar. Y que a lo mejor hay un momento de conversión, sí, y a posteriori, sí, son experiencias. Y que entra como santero y termina como testigo de Jehová, o entra como testigo de Jehová y sale como budista tibetano, o sale gnóstico con gemoterapia y la energía, lo que fuera, somos un mix. Y cada cual tiene su propio camino. Pero bueno, finalmente, camino que radica en la experiencia y el elemento vivencial. Y ahí la experiencia, si bien hay una dimensión de individualidad, tampoco se puede disociar el de la de comunidad. Claro. O sea, la interacción humana es necesaria, es una necesidad. ¿Sí? No estamos solos en el universo. ¿Sí? Y si bien la creencia dice no estamos solos porque hay una energía que nos rodea, porque hay una deidad que nos ayuda, pues también hay unos seres humanos. ¿Sí? ¿Cuáles son mis ángeles de la guarda en este momento? Ustedes dos. En este momento, pues, es así, y así se va transmitiendo. Si se ha ido transmitiendo, ni tan siquiera vamos a fijarlo dentro del cristianismo con Jesús, desde mucho antes, mucho antes. Sí. A la larga, el turismo religioso, bueno, sí se conceptualizó a partir de que surge con una economía ya individualizada hace más o menos, bueno, un poquillo más de 100 años. Pero finalmente los desplazamientos humanos por motivaciones religiosas se pierden en el origen de la humanidad. ¿Sí? Entonces, bueno, si eso ha existido, y mire que han existido desastres, incluso religiosos, dirigidos por, no digo, para no ofender, pero por seres humanos poderosos, pero con el poder de la religión, y se han enfrentado, ha habido cacerías de brujas y herejes, lo que fuera.
y ha seguido, yo parto de la base que no tiene por qué no seguir. Así seguirá. Sí habrá un proceso de recuperación, restauración, pero quién sabe qué tiempo, pero los primeros indicios los vamos a tener cerquita, cerquita, cerquita de aquí unos días con el 12 de diciembre. Es un buen termómetro, es un buen momento para ver qué pasa, ¿sí? Muy bien, totalmente de acuerdo. Cari, ¿quieres hacer algún comentario? No, doctora, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, pues entonces damos paso a nuestra tercera pregunta, doctor Enrique. ¿Cuál es, a partir de todo este esquema y toda esta, ¿no? Esta puesta sobre la mesa que ha sido muy, muy densa, vamos, en el sentido de los alcances a en los que hemos llegado en la comprensión del turismo religioso, o por lo menos de mi parte, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las dos líneas de investigación, o si podrías mencionar al menos, ¿no? Dos líneas de investigación específicas que tú consideres pertinentes para poder estudiar esta parte, este trayecto, esta configuración que viene, que está presente y que viene en los próximos años para efecto, bueno, de esta línea que tú estás, de esta línea general que tú estás trabajando? Ya. Pues en este momento vienen dos también un poquito en el lenguaje dicotómico. La primera dura, que es interesante. Cuando digo dura es la ruta cuantitativa, ¿sí? Un poco de medir los niveles de resiliencia en los lugares, sobre todo de mayor movilidad, ¿sí? Un poquito siguiendo el mismo modelo de la Organización Mundial de Turismo. El poder de recuperación que va a ser distinto, no solamente entre regiones del mundo, entre países, sino entre lugares también, ¿sí? Ya veremos qué pasa con la basílica, ¿sí? Este nivel de recuperación muy corto, o a lo mejor ya 2022 ya hay sorpresas, a ver qué pasa. Digamos, esa pudiera ser y es interesante porque daría luz en muchas direcciones de proyectos específicos, ¿sí? Y para completar la otra cara de la moneda, yo me iría por la ruta cualitativa en otra línea. Esta es una línea un poquillo más sentida, mucho más sentida, a través de técnicas cualitativas de investigación, hasta pequeñas historias orales, ¿sí? Que respondería a la pregunta, ¿qué pasó en particular en el 2020? ¿Qué pasó? Y no solamente a turistas que se capturan en la realidad, porque bueno, ahora sería la captura de información anacrónica, sería una reconstrucción de escenarios anteriores, ¿sí? No solamente al que llega, ¿qué hiciste en el 2020? ¿Cómo manifestaste? Etcétera. Sino también a comerciantes, restauranteros, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hacer un sondeo. Incluso yo empezaría por aquellos lugares que estoy convencido, teóricamente, serían los más afectados, que serían las hierópolis, como por ejemplo Chalma, que gira todo en torno a la religión. Hacer un sondeo, una exploración, ¿qué pasó? La primera información daría otra perspectiva. La cuantitativa, velocidades, ahí daría un conjunto de conocimientos, llamámoslo de carácter general. La segunda brindaría ya más bien la singularidad o personalidad de un lugar y podría ser más instrumentada en el sentido práctico. ¿Qué medidas tomar ante una contingencia de ese tipo? ¿Qué hiciste? Podría dar información muy rica, que pudiera percolar en la práctica social, ¿sí? Y que pudiera repensarse de distintas maneras. Cualquiera de las dos, repito, todo depende de las habilidades de cada cual, las expectativas, los deseos. Algunos somos un poquito más estadísticos, algunos somos un poquito más cualitativos. No hay ninguna dimensión preferencial, las dos son complementarias y son ricas, ¿sí? Pero una y otra daría información complementaria significativa. Ahora, me inclinaría mucho por la segunda, porque se revelarían algunas verdades que quizás ya se aceptan, aunque sea en forma indirecta, pero se encontrarían situaciones muy particulares de los lugares,
de lo que se vivió, ¿sí? Incluso a nivel de ya de tesis de los estudiantes, pudiera ser eso un nicho de oportunidad para reconstruir algunas cosas. Estoy convencido que por mucho que uno pudiera pensar de qué fue lo que pudo haber ocurrido, bueno, se cerraron estos changarros, este no sobrevivió, eso trasciende, va mucho más allá, ¿no? Entonces, digamos, con una ya investigación seria, sistematizada, pensando, más la iniciativa de retroalimentación que ocurre en el lugar a partir de actores entrevistados, estoy convencido que daría una información riquísima, ¿sí? Que podría abrir, ¿qué haríamos quizás? Una futura situación más o menos similar. De cualquier manera, ahí se quedan dos puertas abiertas, una cuantitativa y una cualitativa, que evidentemente creo que ofrecería mucha luz para documentar todo lo que hemos vivido y que para algunos ya terminó. Yo soy más conservador en ese sentido. Como dijiste ayer en tu magistral conferencia, Maribel, está vivo. Ahí lo documentaste, ahí con datos de alguna institución norteamericana, pero lo fundamentaste bien. Sigue estando vivo. Y distinto hacia Europa, Estados Unidos, pero ahí sigue estando. Pero bueno, digamos que ese tipo de línea de investigación podría ofrecernos uno que pasó, y no para lamentarnos, sino para iluminarnos un poquito el futuro de qué podría seguir siendo o qué haríamos para modificar esos escenarios. O sea, nos darían un poquito de criterio para seguir predictivamente en el futuro, ¿no? Me encanta esta segunda línea que tú has comentado. Yo me identifico mucho más con la investigación cualitativa, pero además estoy convencida de que justamente necesitamos registrar, necesitamos documentar, necesitamos analizar toda esta experiencia, ¿no? Antes de que se nos vaya y llegue el 2023 y le demos cierre a este momento de pandemia. Y me gusta mucho esto que tú comentas a través de historia oral, de registros orales, para saber qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó en cada destino? ¿Qué pasó en cada lugar? Y tomar experiencia de ahí. Yo comentaba en esta plática que tú mencionas, yo comentaba que hay muchas personas, líderes de opinión a nivel internacional, que han comentado que no va a ser como la primera pandemia. Bueno, a lo mejor fue la primera pandemia del siglo, pero no va a ser la última, ¿no? O sea, está previsto que vamos a tener distintas contingencias, tanto de salud, ¿no? Como de otro tipo. Por esto de lo del cambio climático, parecería que no estamos abonando mucho a disminuir el calentamiento global, ¿no? Y ahí se avisoran otro tipo de cosas, más la parte bélica, ¿no? Que ya la vimos, cómo está este asunto en tanto en la región Rusia, Ucrania, por ahí la región de Asia-Pacífico. Y que me parece que necesitamos como tomar experiencia, tomar aprendizaje de todo lo vivido para saber cómo tenemos que estar actuando en una futura contingencia, ¿no? Y para eso necesitamos hacer esta indagación, ¿no? Estos registros, y el reconocer las experiencias, las formas de comportamiento que se vivieron en los distintos lugares, analizar cuáles fueron las causas de ciertas situaciones, la gente cómo actuó, en esto que tú dices, hay parecería que en los espacios rurales las comunidades fueron como en un comportamiento mucho más socializado, ¿no? Logran una serie de autoorganizaciones más tipo tribu, ¿no? que en los espacios urbanos. Revisar todo esto, ¿no? Si es así o no, se desmiente,
pero reconocer y registrar. Por eso me encanta esta propuesta de la segunda línea que tú anotas, en la cual coincido, que me parece que es importante, que tendremos que estar trabajando aquí en este punto. No sé si quisieras agregar algo más. A mí me parece que ha sido muy interesante, ¿no? Me has permitido acercarme a una comprensión diferente, ¿no? A redimensionar esta de la naturaleza, las características del turismo religioso a partir de la experiencia de la pandemia. Yo te agradezco mucho, ¿no? Que compartas todo esto con nosotros, con Karina, conmigo y en general con quienes vean esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, Maribel. Repito, así empecé y así termino. Y gracias a ti, Karina, también, que estás colada en esta aventura, en esta maravillosa aventura, porque esto queda, y claro que se va a ver, ¿no? Te lo agradezco, Maribel, que te hayas acordado de mí. Sí, no solamente desde el punto de vista académico, sino que esta experiencia contigo ahora me ha ayudado mucho anímicamente, sabes lo que he vivido en este año, ¿sí? Y que ha sido muy difícil y que además que continúa, porque bueno, también padecí los estragos de la pandemia como muchos seres humanos, ¿sí? Y creo que este contacto contigo, esta experiencia que estás documentando a través de la MIT, me parece sensacional, muy buena. Mi respeto, muchísimas gracias, ¿sí? Y termino, ¿sí? Pues la paz esté con todos. Y una expresión medio que me dijeron que era veracruzana, buen camino para todos, ¿sí? Me encanta la de buen camino porque también es el saludo del trayecto de Santiago a Compostela, ¿no? Hacia allá, ese es el saludo, buen camino, y me parece una expresión bellísima. Enrique, muchas gracias por compartir esto y por haber aceptado esta invitación. Gracias, Cari, muy gentiles. Un abrazo. Igual. Igual, gracias, doctor. Gracias.